Toca retomar la saga Resident Evil. Me ha costado porque no quería ver más esta mierda. Los fallos son tantos y tan evidentes que decía, ¿pa' qué cojones voy a hacer vídeos si con ver la peli ella ya se destroza sola? Tenía una desgana terrible, pero hay que acabar lo que se empieza. Por ello, hoy hablaré de la cuarta entrega, Afterlife, traducida aquí como Ultratumba, aunque creo que ese título le hubiese venido 1000 veces mejor a la siguiente peli. En el próximo vídeo ya veréis por qué lo digo. La trama empieza 4 años antes en Japón, donde vemos una chica bajo la lluvia que se convierte en zombie y ataca a la gente. Pero vamos a ver, ¿no se supone que la infección comenzó en Raccoon City? ¿De dónde ha salido esa zombie? ¿Por qué no parece una muerta viviente hasta que ataca? ¿Y qué sentido o relevancia tiene esta escena dentro de la trama de Afterlife? Ninguna, simplemente para situarnos en Tokio e introducirnos a la colmena número 20, yo que sé cuántas van ya. Wesker está ahí viviendo con sus guardias, que no sabemos bien de dónde saca recursos para alimentarlos a todos. El caso es que llegan los clones de Alice y se ponen a matar a todo el mundo. Mirad esa pirueta, joder, desafía todas las leyes de la física. Bueno, los clones de Alice también tienen poderes telequinéticos y la hostia. Yo no entiendo cómo en la peli anterior fallaban siempre las pruebas de mierda de Isaacs. Eso sí, usan sus poderes cuando les da la puta gana. Durante todo el asalto solo lo usan una vez, y cuando Wesker está huyendo en su helicóptero se olvidan de esos poderes por completo. Pudiendo derribarlo con su telequinesis, le dejan escapar. El villano además activa el sistema de autodestrucción de la base, porque en esta franquicia una buena base tiene que poder explotar sin dejar ni rastro. Y joder, con la explosión destruye medio Tokio. Si todas estas colmenas tienen sistemas parecidos, ¿no podría Wesker haber activado de forma remota una bomba similar en la base de Nevada? Que además, durante toda esta película, Wesker no para de monitorearla por un satélite que tiene. ¿Por qué no la espió tras el final de la anterior película para impedir que llegara a Japón con sus clones? Que por cierto, ¿cómo coño han llegado todas a Japón? Se supone que en aquella base del desierto ya no quedaban helicópteros. Y mirad cuántos clones había, cientos. Pero en esta peli parece que no hay más de 10. Y da la sensación de que no se respetan entre ellas. Parece que no hay sororidad clónica. Acaban de tirotear a una y aparece esta otra. Esa es forma de tratar a una dama. Suelta el típico chistecito de flipada y esta otra se está directamente despollando. Joder, que ha muerto una de las vuestras, hostia, un poco de respeto. Y esta parte es absurda de cojones. Todos los clones se han ido a la puta con la explosión, pero ojo, que la verdadera Alice estaba escondida en el helicóptero. Es decir, que mientras los clones hacían todo el puto trabajo, ella se ocultaba en el vehículo de Wesker esperando de brazos cruzados que él apareciera. ¿Cómo sabía que las clones iban a fracasar y Wesker a escapar? ¿No habría sido mejor destruir el helicóptero para impedirle huir? Así el villano no hubiera destruido la base y con ella a los clones. El caso es que va a matarle, pero en vez de dispararle desde lejos o usar sus poderes, decide acercarse, y pasa lo que tenía que pasar. Wesker la pincha con una mierda que le quita todos sus poderes. ¿Qué cojones? ¿Cómo es que el tipo ya tenía preparada la jeringuilla? ¿Sabía que la chica estaba allí dentro? Entonces, ¿para qué ignorarla, sabiendo que en cualquier momento te puede meter un tiro por la espalda? Ambos se pelean, y el helicóptero acaba estrellándose contra el monte Fuji. Lo curioso es que la tía sobrevive al brutal choque, que a ver, si tuviera sus poderes me lo creería, pero acaban de quitarse. Ahora es una humana normal, no hay quien se lo crea. Y bueno, ella sobrevive y la peli hace fundido y pasamos a 6 meses después. Pero espera, ¿qué pasa con Wesker? Él sí era un superhumano en ese momento. ¿Alice no intenta buscar su cadáver para ver si está realmente muerto? Si ella ha sobrevivido, él también. Y si él está vivo y consciente, ¿por qué no va por ella? ¿Por qué tarda 6 putos meses en ir a buscarla? Bueno, pues de alguna forma Alice ha encontrado una avioneta y ahora viaja a Alaska a reunirse con sus amigos, que se habían ido a buscar a Arcadia, una ciudad libre de zombies que aparecía en una retransmisión de radio. ¿Recordáis que en la anterior película decían que todo el planeta se había convertido en desierto? Bueno, pues en esta peli ya no. Tampoco parece haber ya ni pájaros zombie ni leakers. Cuando llega a las coordenadas de Arcadia se encuentra un lugar lleno de aviones aparcados, gente que se ha tragado el cuento, y también el helicóptero en el que en la peli anterior se fueron Claire, Burger y más gente. Entonces de pronto es atacada por alguien que resulta ser Claire, quien tiene un extraño chisme en su pecho que le provoca amnesia y ganas de matar. Allí no hay nada, ni rastro de supervivientes, así que cuando la chavala entra en razón, deciden poner rumbo a Los Ángeles. ¿Por qué? Yo qué sé. Cuando llegan, una cosa que me llama la atención es que varios edificios están ardiendo. ¿Llevan 5 años en llamas? Durante el vuelo, casualmente ven en el tejado de una prisión un mensaje de ayuda y varias personas haciendo aspavientos.
Alice, sin nada mejor que hacer, decide arriesgar su vehículo aéreo y su propia seguridad para aterrizar en el tejado en una maniobra con pocas posibilidades de salir bien. Todo para conocer a unos tipos a los que por poco rebana la cabeza y que, recordemos, están en una prisión. No tiene buena pinta en absoluto, pero bueno. A pesar de la hostiaca que se da el avión contra el quitamiedos de cemento, tanto la hélice como el motor siguen en perfecto estado. Sí, claro. En fin, en la prisión conoce a varios supervivientes que no van a sobrevivir por mucho tiempo y que piensan que vienen de Arcadia. Resulta que Arcadia no era una ciudad, sino un barco, que casualmente ahora está parado frente a Los Ángeles. Pero la casualidad más cantosa no es esa, sino que en esa prisión, en un calabozo, está encerrado el hermano de Claire, Michael Scofield, quiero decir, Chris Redfield. Es que es de coña, porque el único que sabe cómo salir de una prisión de máxima seguridad rodeada de zombies es el prota de Prison Break. Puto Anderson, le está encasillando al chaval pero bien, ya solo le llaman para pelis de prisiones y para ir a las escape rooms. Dios, es que todo es de locos. Según cuenta el puto Chris, cuando comenzó el brote, él y su comando se refugiaron en aquella cárcel. Sin embargo, acabó traicionado y le encerraron en esa celda. ¿Me estás diciendo que lleva así 4 o 5 años? ¿Ese grupo de supervivientes ha estado allí todo ese tiempo? Si no, ¿quién le ha dado de comer? ¿Tanta comida hay en ese sitio? Y luego está Claire, que suponemos que le daba por muerto. En ningún momento pensó en ir a Los Ángeles a ver dónde estaba. Pero es que de todo el puto mundo, que justo acaben en el mismo edificio y vivos es ya demasiado. Pero si al menos la aparición de Chris Redfield aportara algo a la trama, pues bueno. Pero es que sea o no su hermano no influye en absolutamente nada. Podrían haberle llamado Don Pepe Goteras, fontanero premium en Oklahoma, y tendríamos la misma puta película. Ahora resulta que los zombies son como topos, y como no pueden atravesar los fuertes muros de la prisión, deciden excavar túneles por debajo. Coño, pero en las cloacas también habrá cemento. Dudo que ese desagüe de baño esté construido sobre una base de tierra. Alice se va a duchar a esos baños, que vemos que no son muy grandes. Charla un poco con Luther y cuando se queda sola descubre que Wendell le estaba espiando. De pronto, de la nada, aparecen 3 zombies, pero no de los típicos, sino de los uroboros, las plagas, los vampiros de Blade 2, que al parecer se han colado por el agujero del desagüe. Como cojones, ninguno de los protas ha visto ese pedazo de túnel en el suelo del baño. Muy escondido no estaba. Y mientras tanto, ¿qué estaban haciendo los 3 zombies? ¿Han escuchado que venía Alice y Luther y se han escondido? ¿Y a dónde coño se llevan al viejo? Bienvenidos a Silent Hill. Supongo que esperaréis una explicación de por qué justo ahora hay plagas y por qué hay un señor grandote con un hacha gigantesca intentando cargarse a los protagonistas. Pues no, no la hay. Quizás en el videojuego, en el contexto de África y los Maginis, tenía más sentido, pero aquí no lo tiene. Desesperados, liberan a Chris a cambio de que les diga cómo salir de la prisión, y este les cuenta que en el sótano hay una sala con muchas armas y que en otra parte hay un vehículo blindado para huir. Luego ya veremos que su plan no sirve para nada. Primero van a por las armas, pero resulta que están tras un pasillo inundado, y los protas tienen que nadar durante 1 minuto. Todo transcurre sin problemas, pero una vez allí, aparece de la nada una plaga y se cepilla a Crystal. Y de pronto aparecen más y más zombies que tampoco sabemos muy bien de dónde cojones salen. ¿Y por qué estos pueden nadar y correr? Porque sí, ¿a quién le importa? Encuentran las armas, pero claro, no pueden volver por donde habían venido. Alice ve un conducto de ventilación y ¡tachan! Ya están otra vez con los demás supervivientes en la azotea. Joder, puto Michael Scofield, ¿por qué no usasteis esos conductos antes en vez de ir por el puto pasillo inundado? Los demás encuentran el vehículo blindado tras una compuerta cerrada situada en el patio delantero de la prisión. ¿En 5 putos años esta gente no ha tenido tiempo de abrirla para ver qué había dentro? Ángel dice que va a tardar mazo en reparar la tanqueta antidisturbios. Ante este panorama, Bennett se pone nerviosillo y decide pegarle un tiro y subirse a la azotea para robar la avioneta. ¿Era necesario dispararle? Haberte subido a la azotea y ya está. El resto estaba demasiado ocupado en el piso de abajo. Mientras tanto, el verdugo del hacha consigue derribar la verja de la prisión y todos los muertos entran a cascoporro. Son lentitos, pero los cabrones, no sabemos cómo, siguen a los protagonistas hasta la azotea, que son como 30 pisos más o menos. Deciden volver a bajar, pero usando el montacargas. Como no hay electricidad, Alice pone una bomba en los cables y a tomar por culo todo. Los protas no se ahogan de milagro. Alice se lleva la mejor parte, se queda en la azotea disparando zombies y se ata a un cable para saltar a lo John McClane en la jungla de cristal. Yippee-ki-yay, hijo de puta. También hace estallar una carga explosiva que mata a cientos de zombies, pero su cable lo deja intacto.
y puede descolgarse perfectamente hasta el suelo. ¿Cómo puede hacer estas movidas sin romperse los putos huesos? Recordemos que ahora es una humana normal y corriente. En serio, para eso haberle dejado los poderes y ya está, si va a ser lo mismo. Una vez en el piso de abajo, Luther le abre una puerta para que entre, pero el camino está lleno de zombies. Zombies que, a pesar de que el pavo está gritando, ninguno se gira para ir a por él, todos van a por Alice. En fin, parece que toda la prisión ha sido invadida por zombies, ¿no? Pues no, los baños por los que entraron las plagas esas están perfectamente. No ha entrado ningún zombie normal, pero por alguna razón, el jefe final de Silent Hill sí. Tras hacer ramen con el chino, asistimos a una pelea de casi 4 minutos de cámara lenta sin parar. Por favor, que pare esta tortura. Mirad qué saltos pega Claire, parece una puta liebre. ¿Tiene también superpoderes? Total, todo eso para que luego se lo cargue Alice de un disparo en la cabeza con moneditas. ¿Qué digo yo? ¿Cómo caben esas monedas dentro de la escopeta? ¿Y cómo se impulsan? ¿Mete también pólvora o qué cojones? Como ya ni hay avioneta ni hay coche, al final los protas deciden usar el túnel que hicieron los zombies en el baño. Una idea buenísima, sin duda, porque en esos túneles es imposible que se puedan encontrar de frente con un muerto viviente. Por fortuna no se encuentran con ningún monstruo. Bueno, sí, al final uno, que no sabemos bien de dónde sale, agarra a Luther y lo succiona. Dallas? No. Dallas. Tras eso, los protas llegan a las alcantarillas y por ellas logran salir a la costa. Unas cloacas con salida al mar, Dios qué puto asco. Pillan una lancha no sabemos cómo y llegan al barco Arcadia. Descubren que Umbrella está detrás de todo, algo que se veía a la legua, y acaban en una sala blanca y absurda. En ella los de Umbrella tienen en estasis a todos los supervivientes que han caído en sus redes, entre ellos a Burger. Y todos tienen la gema arácnida esa que hace que se te vaya la pinza. ¿Por qué? ¿Por qué secuestrar a los últimos supervivientes de la Tierra para experimentar con ellos? Ni puta idea, la película tampoco lo explica. De pronto Alice encuentra varias cápsulas llenas de sangre, tiene un psicoflash a pesar de no tener poderes, ve más sangre en el suelo, que antes estaba todo impoluto, y acaba en otra estancia blanca con helicópteros, y luego en otra con zombies raros en camillas. Allí se topa, oh sorpresa, con Albert Wesker. ¿Qué cojones pinta ahí? Nadie lo sabe. Le cuenta que el virus le mantiene vivo, pero que le cuesta controlarlo, y para seguir siendo humano no le queda más remedio que ingerir carne humana, de ahí que los tripulantes de la Arcadia se largasen de allí 3 días antes. Pero es que ahora el cabrón quiere comerse a Alice, ya que su ADN tolera mejor el virus. ¿Qué cojones? Aquí todo el mundo quiere la sangre de Alice, tenga o no tenga el virus T, pobre mujer. Ay, Dios mío, qué calvario estoy pasando, Dios mío. Otra. Si tanto la quería para morfársela, ¿por qué se quedó sentado en el barco todo ese tiempo? ¿No hubiera sido mejor ir a Nevada a hacer clones y comérselos? Si los zombies mataban a Alice, él estaría jodido, así que ¿cuál era exactamente su plan? ¿Y cómo Alice logra clavarle un bisturí en el cráneo sin poderes que le pongan al nivel del villano? Y luego, Chris y Claire, ¿de dónde mierda salen? Aparecen por detrás de Wesker, pero ahí no había ninguna entrada. Chris y Claire Redfield, os habéis convertido en un serio inconveniente para mí. ¿Por qué cojones parece conocerlos? ¿Y a qué se refiere con inconveniente? Claire no hizo nada en la tercera peli y Chris lleva 4 años en Chirona. Bueno, pues los tres se dan de hostias a cámara lenta mientras Alice se pelea con perros mutantes del espacio exterior. En serio, parecen la cosa de John Carpenter. Atentos a esta flipada. El villano logra meter en sendas cámaras a los hermanos Redfield, y esto es muy gracioso porque luego en la pantalla salen fotos de ellos, cuando se las han hecho. Al final Burger hace su aparición y ayuda a Alice para que pueda cargarse al villano. Cuidado, no le disparéis en la cabeza a ver si lo vais a matar. Al igual que en los videojuegos, Wesker no va a quedarse muerto mucho rato. A Bennett lo encierran en esa estancia, mira hacia atrás y se escucha su grito. Resulta que Wesker se ha regenerado y roba uno de los helicópteros, activa el sistema de autodestrucción del barco y ¡boom! Acaba explotando él. ¿Cómo coño es esto posible? ¿Por qué Alice, tras haber derrotado a Wesker, decidió coger sin decir nada a nadie una de las cargas explosivas y ponerla en un helicóptero random? ¿Cómo sabía que Wesker iba a resucitar y lo primero que iba a hacer era coger justo ese helicóptero con bomba para huir? Es que no tiene sentido. Si se ha regenerado por completo, ¿por qué no seguir luchando contra los protagonistas? Que tendrán menos balas. Y si Alice sabía que iba a resucitar, ¿por qué no lo criogenizó en cualquiera de aquellas cápsulas mientras aún estaba sin cerebro? Alice coge la radio y crea un nuevo mensaje para la Arcadia. Aquí no hay infección. Ofrecemos seguridad y protección, comida y cobijo.
¿En serio? ¿Cómo sabes que hay comida para toda esa gente y más? Ah, y Luther resulta que sigue vivo. En el final de la película, cuando todo parece que va a acabar bonito, empiezan a llegar helicópteros de Umbrella a saco, y fin, a tomar por culo. Ah, espérate que esto es como Marvel y el puto Anderson ha decidido incluir una escena postcréditos. En ella vemos a Jill Valentine de rubia, no sabemos por qué, y siendo poseída por el escarabeo Follamentes. Dice que hay que cargarse a Alice cueste lo que cueste. ¿Lo conseguirá? Lo sabremos en la próxima puta mierda de entrega. Si te gusta el cine, el mundo del guión y echarte unas risas con los fallos argumentales más absurdos, no dudes en suscribirte. Y si te gusta la historia bien contada, te recomiendo mi otro canal, pero eso es otra historia.